Para quien ha seguido mis redes sociales, este canal y La Frontera Transparente, sabe que no siento respeto ni ningún tipo de distinción por el término ONU, por las Naciones Unidas. Y bueno, lo digo con toda sinceridad. Ellos se han ganado que un número considerable de seres despiertos no confíen en ellos. Ahí está la historia de escándalos, de corrupción y de, bueno. Pero el tema que voy a tratar hoy, desgraciadamente todavía, pues se hace necesario mencionarlos. Se hace necesario mencionarlos porque en esta gobernanza mundial todo apunta a que serán ellos los que se encarguen de decidir, de ajustar, de ordenar. Veamos. Este sitio dice en la página web un.org en español que, bueno, pues el término niño tiene que ver con la edad de 18 años. Quiere esto decir que en la Convención sobre los Derechos del Niño, ellos definieron vuelvo a repetir, niño como una persona menor de 18 años, a menos que las leyes pertinentes reconozcan una mayoría de edad anterior. Y aquí es donde viene la cuestión esto de ambiguo, a menos que las leyes pertinentes, o sea, según este lugar, según este régimen, según esta dinastía, según este desgobierno, el término niño varía. Los cubanos sabemos cuánto varía. Sí, los cubanos sabemos cuánto varía porque para algunas cosas el niño en Cuba ya a los 15 años, si cumple 16 en ese año, tiene que estarse inscribiendo para el servicio militar general. Le dicen ahí general, pero que siempre ha sido obligatorio. E incluso en el pasado se llamaba servicio militar obligatorio, SMO, y que por estas cuestiones de ONU en algún momento de la vida, pues los dueños de la granja cambiaron general. Pero ¿qué sucede? Que si tú no te inscribes en el año que cumples 16, si tú no te inscribes, ahí empieza el problema sobre ese niño y sobre los padres que hasta ese momento y hasta unos años después legalmente responden por él. Bueno, pues sí, en Cuba hay 3 edades para anotarse y para ser llamado a filas en el servicio militar. La edad es 16, a partir de 16. Es cierto que se inscriben en el año que cumplen 16 y que no se los llevan acto seguido para las unidades militares, pero generalmente entre 17 y 18 ya ha habido los llamados y es una historia larga que no ha sido exacta e igual durante todos los años, pero es por ahí. Es cierto que no se los llevan al servicio militar a tomar las armas apenas los han inscrito, pero sí la realidad es que se los llevan poquito tiempo después a las unidades militares e incluso a cumplir misiones internacionalistas. El capítulo Angola es duro, es triste, es amargo, de él no vamos a hablar hoy. Volvamos a lo otro. Para otras cuestiones legales en Cuba hay que esperar a los 18 años. Digamos, si va a realizar otros trámites o si va a empezar a hacer alguna gestión para emigrar y demás, bueno, pues ahí hay que esperar a los 18 y en este sentido sí aplica lo que dice la ONU. ¿Ok? Eso es Cuba. Y es en sentido general esta definición de según las leyes pertinentes en Cuba. Bueno,
Vamos a seguir un momentico acá en este mismo sitio y vamos a ver lo que también dice este sitio, y es que la protección, la salud y el bienestar de los niños han sido un foco de atención de las Naciones Unidas desde el momento de su creación en 1945. Ahí, bueno, dan una explicación de toda esta historia de cuándo comenzó la ONU, de por qué se formó. Ustedes saben que todo esto está aparejado al término Segunda Guerra Mundial y demás. Y aquí también explican que en diciembre 11 de 1946, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas creó un fondo de las Naciones Unidas para la infancia, y entonces se nació esta otra, digamos, acápite bajo la sombrilla ONU. Bueno, ya después se sabe que buscan otras formas de llamarla, pero UNICEF nace bajo la sombrilla ONU y en 1953 se convirtió entonces en una organización permanente dentro del sistema de la ONU y puso en marcha una exitosa campaña a nivel mundial de lucha contra, aquí dice, la frambesía, entre paréntesis, o PIAN, una enfermedad que provoca desfiguraciones y afectaba a millones de niños, pero que se puede curar con penicilina. Tras más de una década centrada en los aspectos relacionados con la salud de la infancia, UNICEF amplió sus actividades para hacer frente a todas las necesidades que tiene un niño. De este modo comenzó su constante preocupación por la educación, que se inició con el apoyo a la formación del profesorado y con el equipamiento de las aulas en los países que acababan de alcanzar su independencia. Bueno, ya realmente voy a dar este último dato y entonces vamos a ver algunas cuestiones que quiero tratar posteriormente en algunos videos que voy a ir publicando en este canal. Dice que en 1965 la organización recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor en pro de la promoción de la confraternidad entre las naciones. Y dice que en este tiempo la UNICEF trabaja en 190 países y territorios para ayudar a toda la infancia, centrando principalmente sus esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluibles. Que a lo largo de estos 75 años, UNICEF ha estado promoviendo los derechos de los niños, adoptando al mismo tiempo su misión para satisfacer las necesidades cambiantes de los niños de todo el mundo. Bien, quiere esto decir que, y aquí está, no lo inventé yo, está ahí publicado, usted vaya a internet y lo busca, esta parte de la permanente dentro del sistema de la ONU, UNICEF, viene desde 1953, importante, y que ya en 1965 fue premiada, Premio Nobel de la Paz, por la labor en pro de la infancia. Y esto, lógicamente, ¿por qué lo destaco mucho? Porque vamos a hablar de los niños y las edades para la guerra y para otras acciones. Y aunque al principio les puse el ejemplo de Cuba, hoy aquí voy a adelantarles que hablaremos, sí, de los de Cuba, ya un poco les hablé, de los del Medio Oriente y de los niños en China. Sí, en China, en el país regido por el PSC. Y bueno, pues vamos a recordar siempre que desde 1965, esta parte, la UNICEF, que está bajo la sombrilla ONU, se encarga de velar por los niños, pero respeta según las leyes de cada lugar. Y las leyes de Cuba ya yo se las acabé de explicar.
Pero es que resulta que por estos días estoy leyendo cientos, por no decir miles, porque no me da el tiempo para leerlos todos, cientos de publicaciones en redes sociales que hablan de el holocausto, el término, déjenme no usar tanta palabra que le moleste al algoritmo, que se habla de la preocupación que hay por la cantidad de ellos, de estos menores de 18 años, que han muerto en conflictos tan cercanos como el que se ha dado en el Medio Oriente, bueno, pues en torno a la zona esta que implica Palestina, Israel, Gaza, Cisjordania, bueno, no sé qué nombre decirle, pero bueno, implica todo ese territorio, donde cada vez que tú lees una nota, todo el mundo destaca, murieron tantos, la cantidad de niños y de mujeres. Porque también hay que tener en cuenta el concepto que en cada región se maneja de la mujer para poder entender lo que viene. Vamos entonces al tema que nos trae aquí hoy. Y es sobre el uso y el abuso del ser humano. Y es acerca del uso del término niño según convenga a la geopolítica y a las manos que mecen las cunas. En una historia comentada, donde la importancia mayor no es, duele decirlo, lo que se cuenta de los niños en una zona en conflicto brutal, sino el papel que jugamos como humanidad ante una realidad que debe cambiarse, a menos que queramos seguir en la carrera desenfrenada hacia el abismo. Ya les digo por qué. Hace unos días hice un recorrido para preparar mis crónicas de navegante y me encontré en la red social X un post que tiene un hilo muy extenso y quise llevarlo a la frontera transparente. Ahora que ha ocurrido esta situación tan fuerte y tan indescriptible en la zona de Gaza y en la zona de Israel, y ahora que se han sacado documentos de la época de Bizancio, por decirlo de alguna manera, con el tema de si ellos son de allí, de si no son de allá, si el genocidio lo cometen en un lugar y lo cometen en el otro, voy a empezar diciendo que condeno todo tipo de violencia, todo tipo de barbarie, todo tipo de acción de terror, venga de donde venga, pero bueno, también voy a decir que desgraciadamente en medio de todo esto, la gente se suma a criticar o se suma a condenar o se suma a vilipendiar sin tener en cuenta, desgraciadamente, lo vuelvo a decir, el criterio que de niños se tiene en esa zona de Oriente Medio, que se tiene en esa zona donde están los enclaves palestinos, israelíes, de Gaza, gazatíes, en fin, todo ese territorio, porque si bien es cierto que no todos están, que en otros en este momento no hay guerras, también, bueno, pues la idiosincrasia de esos pueblos tienen una característica. Voy a compartirles este hilo y después ustedes, bueno, pues ya saben entonces que les queda la posibilidad de opinar y de pensar y de razonar con cabeza propia. Mucho se habla de los niños palestinos en las redes, pero casi nunca se muestra cómo son usados por sus padres y organizaciones terroristas con fines violentos en su lucha contra Israel. En este hilo vamos a mostrar el radicalismo y lavado de cabeza al que son sometidos. Quiere decir que en la zona de Israel, quiere decir que en la parte israelí no se cometan errores, no se actúe de manera también cuestionable. No, esto quiere decir que yo les voy a compartir a ustedes lo que ha puesto esta persona en la red social y en la cual usted, lógicamente,
va a escuchar todos los argumentos y si le parece que aquí lo que yo estoy leyendo o lo que escribió esta persona es pro-israelí, si a usted le parece eso, pues entonces haga un recorrido, haga un análisis, haga un estudio y escriba, desarrolle un hilo, escriba un post o publique un video donde usted hable entonces de esa parte de Israel y de cómo usan a los niños con fines violentos. ¿Estamos de acuerdo? Esto no se trata de si yo soy pro-israelí, de si yo soy pro-palestino. No. Esto se trata de lo que ha dicho esta persona, lo que ha escrito aquí, los argumentos que ha expuesto, y se trata de si usted cree que en el otro lugar hay para hacer un hilo, lo haga también. ¿Me va comprendiendo, verdad? Vamos entonces a seguir este hilo. Y dice, los colegios de la UNRWA, Organización para los Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas, financiados por los países occidentales, son usados para la radicalización de los niños. Solo miren las cosas que tienen para decir los estudiantes de una de estas escuelas. Y en ese propio canal que yo les estoy poniendo de la red social X, entonces usted puede ir ahí, puede ir a la frontera transparente, dar clic y ahí va a encontrar el video que ilustra lo que ha dicho esta persona. Dice, en ese video podemos escuchar a algunos estudiantes de las escuelas UNRWA, Organización para los Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas, y entender la forma en que son usados y educados con ideas radicales, aprendiendo el valor de convertirse en un mártir para la causa palestina. Son educados con ideas radicales, o sea, en las escuelas se educa. Este otro dice, la radicalización de los niños y adolescentes palestinos no se limita solo al colegio. En la época de verano, cada organización terrorista abre campamentos para seguir lavándoles de cabeza, o sea, el llamado lavado de cerebro. Veamos lo que tiene para decir la directora del campamento de veranos para niños y adolescentes de la organización Fatah, partido que gobierna actualmente Cisjordania, o también se le dice West Bank, en la zona de Ascar. Y ahí, en ese video de Twitter, ahí está lo que está hablando esta directora de campamento. Otro hilo dice, la radicalización a la que son sometidos los niños palestinos los lleva a una distorsión de la realidad entonces, en donde sus héroes no son Superman, un cantante famoso, sus padres, sino los terroristas. Vean por ustedes mismos y también ponen en ese video y en ese perfil de X, ponen imágenes ilustrativas. ¿Cómo eran tus actos de fin de curso? Así son los de los niños palestinos, pregunta. Le pregunta a sus seguidores cómo eran los actos de fin de curso y entonces después pone cómo eran los de los niños palestinos. Es un poco fuerte y por eso lo voy a quitar. No quiero dejar todo el tiempo y por eso estas imágenes no las quiero poner porque igual esto se publica en YouTube, aunque se publique en otros lugares y entonces vienen lo que ya ustedes saben, la persecución, las restricciones y demás. Bueno, otro hilo dice, así se ve un acto escolar en un kindergarten en Palestina. Y bueno, pues ahí ustedes ven, rapidito lo quito, en un kindergarten en Palestina. Otro dice, los colegios son usados como centros de adoctrinamiento para los niños palestinos. ¿A usted le parece que esto es normal y está bien? Ponen entonces otro video que no lo voy a recrear por mucho tiempo. No por si una situación o la otra, sino porque hay niños y además porque son imágenes que
no siento ningún tipo de interés en volverlas a poner una y otra vez. Ustedes pueden ir allí y pueden mirar. Dice otro hilo, ¿qué hiciste este verano? ¿Fuiste a la playa? ¿Comiste helado? Los adolescentes en Gaza estuvieron durante esos meses asistiendo al campamento de Hamas, donde hicieron un curso intensivo de terror. Ya ustedes saben. Bueno, tampoco lo vamos a dejar mucho tiempo. Recuerden que hay varios perfiles en internet, en X, y que yo el enlace exacto a esto que se ha puesto lo puse en la frontera transparente por si ustedes quieren ir directamente a verlos. ¿Qué te gustaría que sean tus hijos en el futuro? Estas señoras son la esposa y madre de Hassan Kadnani, un terro de Hamas, que asesinó a una mujer judía y sus dos hijos y sus dos hijas en abril pasado. O sea, aquí están haciendo un recordatorio. Esto que se está haciendo aquí no es el recordatorio de lo que ha pasado de octubre hasta la fecha, es la evidencia de lo que han pasado en estos últimos tiempos. ¿Alguna vez usted escuchó a la UNICEF hablando de la radicalización de los niños palestinos en el West Bank, o sea, Cisjordania y Gaza, por sus padres y organizaciones terror? Bueno, ponen esto. Esto es una imagen fija. Bueno, ahí ustedes ven, esos son los niños. Recuerden que la edad, según la ONU, es hasta los 18 años, pero según cada territorio puede haber más que menos. Por tanto, si usted analiza, interioriza eso que ya yo les di en el video anterior sobre el concepto de niño para la ONU, bueno, si usted tiene 17 años, pero usted vive en un territorio donde es normal que ya usted a los 14 ande con aquello en los hombros y haciendo lo que te ordenen o lo que te hagan creer que es lo mejor, bueno, pues ahí va el tema. Hay una edad para una situación y para otra. No es que te diga que el niño tiene que ir a Hollywood, que tiene que ir a Disneylandia, porque ahí también cuecen habas, pero eso es el entretenimiento, entre comillas, para los niños. Dice, el adoctrinamiento de los niños palestinos les inculca el odio a los judíos, a Israel y a Occidente. Esto los impulsa a cometer actos de terror. Cuando yo digo de terror, ya ustedes saben lo que viene, istas. O a celebrarlos, como en este video donde niños saltan a la calle mientras se disparan cohetes de Gaza e Israel. Yo no voy a poner esa imagen, son imágenes fuertes, son videos fuertes, están en X no los ha censurado, pueden ir allí. Lamentablemente, no solo los niños palestinos son sometidos a esta exposición a la violencia y el terror, también las niñas, como la que vemos con camisa blanca en este video. Y bueno, hay un video y ustedes lo pueden ir a ver. Cuando era niña, me gustaba jugar con muñecas o en la computadora. También yo veía Disney. ¿Y tú? Pues los niños palestinos juegan a ser mártires. Postdata. Note el suéter que lleva el niño de negro cuando se le da la espalda. Y hablando de los juegos palestinos, les dejo otro video. Yo sé que jugar a las pistolas y eso no es tan raro, pero cuando lo analizas en este contexto, tiene otro peso. Dice otro hilo. Cuando los juegos dejan de ser juegos y pasan a la vida real, en los próximos tweets les dejaré historias de niños y adolescentes palestinos que cometieron actos de terror en Israel. Por ejemplo, Muhammad Younis, de 15 años, en el 2021 llevó a cabo una estampida en la madrugada contra un puesto de control de las FDI cerca de Tulkarm. Nasof Hamas, 15 años, en el 2021 apuñaló a una madre que caminaba con sus niños por Jerusalén. Casualmente fue liberada hace unos días en el acuerdo entre Israel y Hamas a cambio de rehenes israelíes en Gaza. En 2019, dos adolescentes palestinos atacaron con cuchillos a un grupo de policías israelíes que se encontraban reunidos en la ciudad vieja de Jerusalén. En abril, Ibrahim, un palestino de 15 años, disparó a dos judíos ortodoxos que se encontraban conduciendo por Jerusalén.
El terrorista, luego de realizar el ataque, fue tranquilamente a su colegio y siguió una rutina normal. Incluso posteó una historia en Facebook del hecho. Y bueno, amigos, sigue el hilo. Son 38 anotaciones. Hemos hasta aquí detallado con 18. Tú puedes seguir el hilo con 19. Yo voy a ir pasando. Solo mira las imágenes. Y después, si tienes tiempo, ve allí a la frontera transparente o ve a estos perfiles en la red X y allí vas a encontrar, bueno, pues todo esto que está. No importa si fue ahora, no importa si son imágenes de hace un año, de hace 2, de hace 3, no importa si son de hace 5. Esto viene ocurriendo, esto se está dando. Esto, bueno, pues es lo que está, es lo que hay, como dicen algunos amigos. Todo esto, amigos, es cuestión de entender el papel que han jugado los manejadores de la historia, las manos oscuras detrás del poder, en cada nación y en las infames ONG. Y sobre todo, nunca olvides el lugar de nosotros, los manejados, los influenciados en este segmento de la historia. En el próximo video haremos un recorrido por China. Amigos, con esto solo te pido que lo compartas, lo comentes, tus comentarios son bienvenidos. Siempre, bueno, pues estaremos acá leyendo los comentarios y recordándoles a todos ustedes que las publicaciones en mis redes sociales no van a defender un bando, a defender el otro, a ponerme de lado de una parte ni de la otra. Yo solo invito a aquellos que nos gusta que se sepa la verdad y que se haga la justicia, que de cierta manera pues se animen y crean algún que otro post o hagan alguna que otra historia con la parte de Israel, porque en realidad el término niños, el término también en la zona de Israel, bueno, pues hay situaciones con los que van, los que se alistan en el ejército, los que se preparan y demás. Pero bueno, eso, como siempre digo, hay que investigarlo, hay que buscar argumentos para ponerlos en una balanza. Y recordar siempre que la ONU es la que se encarga de los campamentos, de las ayudas, de esto, del otro, con tu dinero, con el mío, con el del contribuyente, de las naciones que, bueno, pues están ahí colaborando con la ONU y con los que desde la ONU reciben un salario, reciben un dinerito o reciben ciertas, porque nadie lo hace gratis, para ir a esos lugares a trabajar en esos lugares. Recuerden, amigos, que aquí el perro no caza para favorecer al amo. Con esto los dejo.